Radio Informativo Huamantla presenta Pláticas médicas con el Dr. Miguel Ángel Gutiérrez Suárez. Escúchanos en www.huamantla.org, en Twitter, @Huamantla, y en Facebook, Huamantla Impreso, la radio hablada de Huamantla. Aguanta. Hola amigos, muy buenas noches tengan todos ustedes. Un placer de nuevo estar aquí con ustedes. Pues en el programa Pláticas Médicas y algo más, en el que los martes hablamos de la historia de nuestro Padre Celestial, Todopoderoso y Eterno, y los días jueves analizamos su palabra, ¿verdad? Hoy vamos a continuar con la historia de la palabra de Dios, que pues acuérdense que nos quedamos cuando pues había salido, que David y Betsabé habían pecado a través del adulterio, ¿verdad? Y que después de eso, llegamos a lo que era Jezabel, que era una mujer que estaba casada con un rey de Israel, pero que eran malos, ¿verdad? Y después de esto vino lo que es acuérdense que habíamos comentado que después de esto vino lo que es la presencia de Dios en Israel y la enfrentamiento, ¿no?, que se tenía que sufrir entre el Dios de Israel y Baal, y hasta ahí nos quedamos. Pero antes de entrar en materia de nuestro tema de hoy, vamos a irnos a nuestro momento de oración. Yo quiero agradecer infinitamente a la gente, porque a la gente les ha agradado mucho que oremos, ¿verdad? Y que le pidamos, pues, sobre todo por los necesitados, ¿verdad? Porque es por quien tenemos que pedir. Porque como sea nosotros, pues ahí la vamos llevando, ¿no? Y aunque sea frijoles con huevo podemos llegar a comer, pero hay gente que no tiene ni para comer nada, hay gente que no tiene nada para vestir, hay gente que no tiene nada para poder salir adelante. Entonces es muy importante que pidamos por todos aquellos que no tienen nada, absolutamente nada, o que están viviendo en una situación terrible. Hay países donde son perseguidos, donde esta gente es asesinada, es descuartizada, es ahorcada, es decapitada. Hay países donde hay guerra, hay países donde hay enfermedades terribles, ¿sí? No sabemos exactamente, ¿verdad?, por qué en algunos lugares más que en otros. Lo que sí se ha visto que es que en esos países se han retirado de Dios, se han alejado de Dios. Y si ustedes se dan cuenta, en la palabra de Dios, desde que empezamos del Génesis, Dios ha venido pues corrigiendo todo aquel que se aleja de su palabra, todo aquel que no está en comunión, ¿verdad?, con la paz y la armonía y la misericordia. Pero vamos a escuchar hoy algo muy importante, una oración hermosa que les queremos presentar, y en ese momento pónganse a orar, pónganse a platicar con Dios, hablen con sus familiares, no importa que sean testigos de Jehová, que sean católicos, no importa de dónde sean, eso no interesa. Lo que interesa es el amor, la misericordia, la paz, la armonía, y sobre todo juntos pedirle a Dios para que salgamos adelante. En ese momento oren por sus enfermos, oren por las personas que están mal, pídanle a Dios. Dios siempre está pendiente de escuchar. La oración es la más sublime de las comunicaciones que podemos tener con Dios, ¿sí? Porque se armonizan todos nuestros puntos electromagnéticos espirituales de nuestro cuerpo, se armonizan las células de nuestro cuerpo. Estudiosos han encontrado que cuando oramos, nuestras células se restauran. Incluso el agua misma, han hecho experimentos con el agua, un agua un poco turbia, se ora al agua y se enclarece. Entonces, la oración tiene poder. ¿Sí? Y a Dios le encanta la oración, y más a través del canto y de la alabanza. Vámonos al tema musical y a la alabanza de Dios. Él está aquí. Y regresamos con ustedes para el tema que vamos a hablar sobre la historia de Dios. Vámonos al tema musical y a la alabanza, y en ese momento nos ponemos a orar a Dios Todopoderoso por todo lo que nos da. Aunque mis ojos no te
sentir, sé que estás aquí, aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí. Mi corazón puede sentir tu presencia, tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu majestad, tú estás aquí. Tú estás aquí. Mi corazón puede mirar tu hermosura. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Puedo sentir tu gran amor. Tú estás aquí, tú estás aquí. Aunque mis ojos no te pueden ver, te puedo sentir, sé que estás aquí. Aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí. Mi corazón puede sentir tu presencia, tú estás aquí. Tú estás aquí, puedo sentir tu majestad. Tú estás aquí, tú estás aquí. Mi corazón puede mirar tu hermosura. Tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu gran amor. Tú estás aquí, tú estás aquí. Estás aquí, tú estás aquí. Tú estás aquí, tú estás aquí. Me deleito en ti, Jesús, y en tu presencia. Me deleito en ti, y en tu gran amor. Tú estás aquí, tú estás aquí. Tú estás aquí, tú estás aquí. Muy bien, ¿verdad que es hermosa la alabanza en oración a Dios? Miren, yo quiero decirles que la oración es el pensamiento más puro y más alto que se puede pensar a través del mismo ser humano. Es polarizar la mente en el grado más altamente positivo. Son vibraciones de luz que lanzamos cuando oramos, es decir, cuando pensamos en Dios. Esas vibraciones tienen que transformarse instantáneamente a perfectas y bellas. Todas las condiciones oscuras que nos rodean se transforman, todo lo malo se nos aleja de nosotros a través de la oración. Y cuando es cantada le agrada mucho al Espíritu de Dios, a los ángeles y a Dios mismo. Por eso es que en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, los profetas
le cantaban, David le cantaba, Moisés le cantaba, todos le cantaban a Dios y le alababan, porque a Dios le agrada mucho. Acuérdense que nuestro Dios es un Dios feliz, es un Dios de armonía, de amor, de paz y tranquilidad. La oración es como cuando llevamos una lámpara a un cuarto oscuro que está en tinieblas e inmediatamente se ilumina. Siempre que mientras oremos y pensemos en positivamente y que creamos en que Dios existe y que todo lo que le pedimos a nuestro Padre amoroso, Él desea cumplírnoslo, siempre que lo pensemos de manera positiva, se nos va a dar. A veces la gente me ha dicho a mí, ¿por qué no me escucha Dios? Ya me cansé de orarle. No, miren, a Dios no le podemos condicionar. A Dios no le podemos condicionar ni los tiempos, ni los momentos. Él sabrá cuándo y por qué, puesto que Él es el dueño de los tiempos. ¿Sí? Desde que inició, desde que antes que hiciera Caín y Abel, desde antes que hiciera el Edén, Él ya había antes creado vida también, ¿sí? Y había creado el universo y todo lo que tenemos. Pero Él tiene sus tiempos, Él sabe cuándo, a qué horas y cómo, porque también además Él hurga los corazones. Y al hurgar el corazón de cada uno de nosotros, Él se da cuenta de nuestra sinceridad, se da cuenta de nuestra forma de ser. ¿Sí? Si somos pretenciosos, si somos orgullosos, si somos altivos, soberbios, si somos ansiosos, Él no va a escuchar. Porque Él quiere que le hablemos en sinceridad, en cuerpo y alma, que le hablemos en esa potencia espiritual, que es la única comunicación que podemos tener con Él. ¿Sí? No podemos ansiarlo, no podemos reprimirlo, no podemos estar esperando a que se haga lo que nosotros queremos que se haga. Se tiene que hacer lo que Él quiere que se haga, puesto que Él es nuestro Creador, Él es el dueño de la vida y de la muerte. Él es el dueño del latido del corazón y el no latido del corazón, de nuestros pensamientos, de todo lo que tenemos. Por eso es que siempre debemos agradecerle a Dios día y noche. Debemos agradecerle a Dios el que estemos vivos, el que tengamos familia, el que tengamos hijos, el que tengamos a alguien a quien amar, el que contemplemos ese cielo estrellado, esa inmensidad que hay en el universo, esa cantidad de flores. Miren, la vez pasada, en el programa pasado, les pasé las maravillas de la creación y mucha gente me ha hablado que quieren que se repita, porque se va dando la explicación de las cosas. Con todo gusto lo vamos a repetir, claro que sí. Yo quiero agradecer mucho las llamadas de la gente, pero la honra no es para nosotros, no es para mí, no es para la empresa, es para Dios. La honra es para el Señor, porque por Él se hace todo. Sí, a Él le debemos los aplausos, a Él le debemos todo. Entonces, yo les he estado explicando a ustedes que no somos ni un grupo religioso, no somos ni católicos, ni testigos de Jehová, ni mormones, ni de ninguna secta. Simplemente queremos pertenecer a la gran familia de Jesucristo y llegar a vivir en el reino celestial de Dios. Eso es todo, ahí está el secreto. Sí, yo no estoy en disgusto con ninguna religión ni nada, al contrario, he recibido apoyo de algunas de ellas, como de los testigos de Jehová, que me han proporcionado unos buenos libros para poder explicar los programas. He recibido también palabras de algún sacerdote de la Iglesia Católica. O sea, somos amigos de todo mundo, ¿sí? Pues, puesto que cada quien va a entregar cuentas por sus propios actuar. Acuérdense que hay un dicho que dice que lo que siembras es lo que cosechas. ¿Sí? Estamos en buen tiempo de cambiar, de seguir a Dios, de seguir adelante y poder descubrir, ¿no?, ese maravilloso reino de Dios, pero sobre todo salvar nuestro espíritu, porque somos espíritu. Aquí en la tierra, en lo natural, somos carne y hueso por el momento, ¿sí? Por unos años, no sé, 60 años, 70 años. Hay quienes a lo mejor pueden nada más vivir 20 años. Apenas falleció una persona que yo conozco, un amigo que conozco, que tiene 23 años de edad, que yo le decía que tenía que buscar a Dios. Yo lo veía que tomaba mucho, lo veía que fumaba mucho, lo veía que era muy grosero, era muy aventado. Yo lo veía mal y yo le decía, cambia, estás a tiempo de cambiar, porque en cualquier momento te llega la muerte. Y resulta que se electrocutó, ¿sí? O sea, se subió a su casa, quiso arreglar una bomba del agua de ahí de su casa, y sin darse cuenta tocó unos cables que están muy cerca de su casa y se electrocutó y murió. Imagínense que la muerte nos puede agarrar en cualquier momento
sin haber estado en comunión con Dios. Creemos que estamos en comunión porque simplemente le rezan. Creemos que estamos en comunión porque simplemente se encomiendan, pero no es cierto. La comunión con Dios va mucho más allá que eso, ¿sí? Y de hecho debería de ser lo principal que nos debería de interesar en nuestro existir, puesto que al estar en comunión con Dios, inmediatamente lo demás se agrega. Su palabra lo dice. Una vez que te pones en comunión conmigo y que estás en el poder de mi Espíritu Santo, todo lo demás te será agregado. Entonces, es muy importante que nos pongamos a orar y que entendamos que debemos amar a Dios y seguirlo, ¿sí? Sin ninguna pretensión, sin ningún exhibicionismo, sin ninguna situación extraña o rara, ¿no? La semana pasada yo tuve la oportunidad de asistir a una iglesia de acá de Huamantla, en la cual me pude dar cuenta de la existencia del Espíritu Santo y de muchas cosas que vi ahí muy agradables. Una iglesia en la cual incluso yo anteriormente a su pastor lo criticaba porque se dejaba decir papá y solamente se le dice papá a Dios. Y bueno, pues ojalá y deje de hacer eso, pero sí tienen derramamiento del Señor, sí hay presencia del Espíritu Santo y sufrí una experiencia hermosa. Busquen una iglesia, un templo donde reunirse, ya sea con el pastor Toño que viene con nosotros allá en Concepción Hidalgo, o en esta iglesia que se llama Nube de Gloria, pueden acudir también ahí y van a sentir la presencia del Espíritu de Dios. Bueno, vamos a continuar con la historia que veníamos platicando. Habíamos dicho, mi amiga Venecia les va a ir pasando ahí las imágenes para que vayamos hablando de la historia de Dios. Vamos a continuar, porque ya estamos a punto de llegar a la historia del Mesías, que es la parte más central de la palabra de Dios. Resulta que después de que el rey Salomón, ¿verdad?, vino la historia y la revelación del Dios de Israel contra el Dios Baal. En aquellos tiempos adoraban al Dios Baal, ¿sí? Ahab, hijo de Omri, reinó sobre Israel durante 22 años en la ciudad de Samaria, pero su conducta fue reprobable a los ojos del Señor, e incluso peor que la de los reyes anteriores a él. Para colmo se casó con una mujer llamada Jezabel, hija de Etbal, rey de Sidón, y acabó por adorar y rendir culto a Baal y a otros dioses. Y construyó un altar y un templo a Baal en Samaria. Hizo también una imagen de acera, con la que irritó al Señor. A Dios le disgusta mucho que adoremos dioses falsos. Le disgusta, se retira de nosotros. Es un Dios celoso. Así como es amoroso, así como es misericordioso, es un Dios muy celoso. De hecho, en algunos países donde han sufrido terribles terremotos, por ejemplo en Haití, no aman a Dios, ¿sí? Y aman dioses falsos y usan mucho la brujería. La India pues también tiene problemas por ese tipo porque pues se les ocurre amar una vaca y son ideas que uno debe respetar porque el único que juzga es Dios, pero Dios se enoja. Y Dios pues a veces sí nos corrige de manera muy drástica, ¿no? Entonces, Baal, que era un rey de Israel, se casa con Jezabel, una mujer la cual vestía provocativamente para los hombres y se pinturrajeaba demasiado y de hecho la comparan con el espíritu de Jezabel. Actualmente lo comparan con las mujeres que andan vestidas deshonestamente. Una mujer no necesita exhibirse para que le llamen la atención, ¿sí? Acuérdense que una mujer va a valer por sus sentimientos, por su cristiandad, por la forma en que esté metida con Dios, por sus sentimientos, por su amor al prójimo, por la protección que da a sus hijos y a su esposo y a su casa. Hay mujeres de todo tipo, pero la mujer en general es escogida por Dios y es bendecida por Dios, puesto que le dio el don de dar vida. ¿Sí? Entonces, cuando una mujer anda pues en la calle vestida con un escote que ya no deja nada a la imaginación, con unos vestidos muy cortos, se dice, los que estudian esto, los de la teología sistémica, científica y lógica, que están poseídas por el espíritu de Jezabel. Las mujeres que se pinturrajean en exceso, ¿verdad? Y todo este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque tratan de llamar la atención no de un hombre, sino de varios hombres. Y entonces pervertir al hombre. Entonces acuérdense que estamos siempre en un nicho en el que hay una pelea entre los espíritus buenos y los espíritus malos, ¿sí? Entonces es muy importante tomar en cuenta todos estos consejos. Obviamente una mujer debe de arreglarse, pero una mujer debe ser como que delicada, ¿no?
como que debe de ser elegante, sensual, ¿sí? Pero no caer en la exageración de que pues se ponen unas super minifaldas que bueno, ya no dejan realmente nada a la imaginación y se escotan y se ponen tan apretadas que realmente ya caen en la vulgaridad y caen en lo extremo. Y pues sí, dicen los que estudian en cuanto a la palabra de Dios que tienen el espíritu de Jezabel, y esta mujer así era, se pinturrajeaba, exhibía sus senos, su cuerpo, etcétera, y aparte de eso amaba a Nabal. Entonces en aquel tiempo, sí, esto le irritaba mucho a Dios, el Dios de Israel, más que todos los reyes de Israel anteriores a él. Era malo esta mujer y su esposo, y eso que eran los reyes de Israel. Entonces por aquel tiempo sale el profeta Elías. Yo les voy a dedicar un tema especial para el profeta Elías, porque él es un profeta que se fue vivo con Dios, ¿sí? Fue arrancado vivo de las entrañas de la tierra para irse con Dios. El profeta Elías, que era de Tzibé, de la región de Galad, dijo a Ahab: juro por el Señor Dios de Israel, a quien sirvo, que en estos años no lloverá ni caerá rocío hasta que yo lo diga. El tiempo pasó, fueron 3 años, y después el Señor se dirigió a Elías y le dijo: ve y preséntate ante Ahab, pues voy a mandar lluvia sobre la tierra. Pero 3 años dejó de llover. Elías, o sea, por sus pecados que tenían. Elías fue y se presentó ante Ahab. Cuando lo vio le dijo: ¿así que tú eres el que está trastornando a Israel? Yo no lo estoy trastornando, contestó Elías, sino tú y tu gente por dejar los mandamientos del Señor y rendir culto a las diferentes representaciones de Baal. Manda ahora gente que reúna a todos los israelitas en el monte Carmelo con los 450 profetas de Baal. Y Ahab mandó a llamar a todos los israelitas y los reunió, a los profetas, ¿verdad? Los reunió en el monte Carmelo. Y entonces Elías, acercándose a todo el pueblo, le dijo: ¿hasta cuándo van a continuar ustedes con este doble juego? Solo tenemos un solo Dios, ¿sí? Y Él es celoso. Si el Señor es el verdadero Dios, síganlo a Él. Y si Baal lo es, bueno, pues también todos deberán seguirlo a Él. Pero vamos a probar quién es Dios. El pueblo no respondió palabra y Elías continuó diciendo: yo soy el único profeta del Señor que ha quedado con vida, en tanto que de Baal hay 450 profetas. Pues bien, que se nos den 2 becerros y que ellos escojan uno, y los descuarticen y los pongan sobre la leña, pero que no le prendan fuego. Yo por mi parte prepararé el otro becerro y lo pondré sobre la leña, pero tampoco le prenderé fuego. Luego ustedes invocarán a sus dioses y yo invocaré a mi Señor. Y el Dios que responde enviando fuego, ese es el Dios verdadero. En aquellos tiempos Dios no tenía tantos profetas, ¿sí? Eran escasos los profetas, 1 o 2, y Dios los iba cambiando. Y los otros que creían en Baal tenían 450 profetas, ¿sí? Entonces ellos respondieron muy seguros de sí mismos: está bien, hagámosla así, y verás que el Dios verdadero es Baal. Imagínense, estaban no reconociendo a Dios Jehová. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal: escojan uno de los becerros y prepárenlo primero, ya que ustedes son muchos. Luego invoquen a su Dios, pero no le prendan fuego. Así pues ellos tomaron el becerro que se les entregó y lo prepararon, y desde la mañana hasta el mediodía invocaron a Baal y decían: contéstanos Baal, contéstanos Dios Baal. Y daban pequeños brincos alrededor del altar que habían construido, pero ninguna voz les respondía, porque esos dioses eran muertos, o sea, no son dioses vivos. Es como ahora que tenemos tantos ídolos y tantas pues imágenes que pues están muertas, son de yeso, son de papel, son de cartón, o sea, no, eso no es Dios. Hacia el mediodía, ya para el mediodía, Elías les decía: griten más fuerte porque su Dios no los escucha, ¿sí? A lo mejor está muy ocupado, o no sabemos qué está haciendo, o salió de viaje, tal vez esté dormido y tengan que despertarlo con sus gritos más fuertes. Ellos gritaban más y más, incluso se laceraban la piel, ¿sí? Con algunos cuchillos, porque esa era su costumbre, hasta que quedaban incluso pues manchados de sangre. Pero pasó el mediodía, y aunque ellos continuaban gritando y saltando como locos, hasta la hora de ofrecer el sacrificio, no hubo ninguna respuesta. Nadie contestó ni escuchó. Entonces Elías le dijo a toda la gente: acérquense a mí. Toda la gente se acercó a él y se puso a reparar el altar del Señor, que estaba derrumbado, ¿sí? Tomó 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, a quien el Señor dijo que se llamaría Israel, y construyó con ellas un altar
a Dios. Hizo luego una zanja alrededor del altar donde cabrían unas 20 litros de grano, y tras acomodar la leña y poner el becerro ya muerto y descuartizado, lo puso sobre este altar, y luego dijo: llenen 4 cántaros de agua y vacíenlos sobre el holocausto y la leña. O sea, tendría que estar mojado todo para que ellos se dieran cuenta que aún así iba a prender, ¿sí? Luego mandó que lo hicieran por segunda y tercera vez, y así lo hicieron hasta que todo escurría. El agua corría alrededor del altar, y también llenó la zanja. A la hora de ofrecer el holocausto, el profeta Elías se acercó y exclamó: Padre, Señor, Dios de Abraham, de Isaac e Israel. De hecho, la palabra de Dios dice o nos aconseja que cuando hablemos a Dios, le digamos Padre de Dios, Padre de Abraham, Isaac e Israel. Sí, eso le agrada mucho al Señor. Haz que hoy se sepa que tú eres el Dios de Israel, y que yo soy tu siervo, y que hago todo esto porque me lo has mandado. Respóndeme, Señor, respóndeme, para que esta gente sepa que tú eres el único Dios, y que los invitas a volverse de nuevo a ti. Fíjense, le estaba ofreciendo todavía la oportunidad de cambiar. En aquel momento el fuego del Señor cayó y quemó el holocausto. ¿Sí? Vino un fuego del cielo, y aún estando empapado en agua, prendió. ¿Sí? Y la leña y hasta las piedras y el polvo se consumieron en este fuego, y consumió el agua que había en la zanja. Al ver esto, toda la gente se inclinó a tocar el suelo con la frente y dijo: el Señor es Dios, el Señor es Dios. Ahora creemos en tu Dios. Entonces Elías le dijo: atrapen a los profetas, a los 450 profetas de Baal, y pues si no se transforman, que sean desterrados, ¿verdad? ¿Por qué? Esto es una enseñanza muy grande. Nos está dando a entender que debemos de fijarnos en quién nos dirige. En primer lugar, creer en un solo Dios, ¿no? Y en segundo lugar, quién nos dirige. Muchas veces confiamos plenamente o ciegamente en alguien para dirigir nuestros destinos, y a veces es un error. Entonces más vale cerciorarnos, más vale... Miren, Dios nos dio cerebro para pensar, para analizar, y nos dio un cerebro de verdad bien completo. Analiza, piensa, multiplica, resta, divide, tiene sentido común, ¿verdad? Tiene la esencia del espíritu para poder sentir las cosas y presentirlas. Entonces usemos nuestros sentidos. Y entonces, si tenemos a alguien que nos dirige o que nos habla, ya sea incluso un sacerdote o un pastor, no importa, puede ser una oveja o un lobo vestido de oveja, ¿no? O puede ser un falso pastor, o puede ser un falso sacerdote, o incluso hasta muchas veces nuestros propios padres pueden también dirigirnos mal. ¿Por qué? Porque están abusando de nosotros, para sacar dinero. Entonces, usen su cerebro. Después de esto, cuando llegó el momento en que el Señor iba a llevarse a Elías al cielo en un torbellino de fuego, Elías y Eliseo era el segundo de Elías, ¿sí? Que lo seguía a Elías. Salieron de Gilgal, que era el lugar donde estaban, pero 50 profetas llegaron y se detuvieron a cierta distancia frente a ellos. Elías y Eliseo, por su parte, se detuvieron a la orilla del río Jordán. En cuanto cruzaron, dijo Elías a Eliseo: dime qué quieres que haga por ti antes que sea yo separado de tu lado, porque el Señor me va a llevar, pues me necesita en los cielos. ¿Por qué se llevó Dios a Elías vivo? Elías fue uno de los profetas más entregados al Señor, en cuerpo, alma y carne, ¿sí? A tal grado que Elías no tuvo mujer, a tal grado que Elías nunca probó vino, se dedicó en carne y cuerpo al Señor. Y Elías tuvo la característica de que no fue tomado por Dios o seleccionado por Dios, sino que Elías, él solito, se convirtió al Señor. ¿Por qué? Porque en su corazón encontró paz, encontró amor y descubrió que es el Dios verdadero. Eso nos enseña que si nosotros, aún sin ser llamados por Dios, nos dedicamos a Dios, Dios nos va a llevar en directo, ¿sí? Olvídense de los bienes materiales, olvídense del dinero, olvídense miren, el amigo que les digo que falleció tenía su dinero y tenía sus coches y sus casas. ¿Y de qué le sirvió?
todo eso se quedó para su familia, su esposa, y pues seguramente su esposa, como todavía está joven, pues se va a volver a casar y va a venir a otro así que a disfrutar de las cosas que él trabajó. Dediquémonos a buscar el tesoro celestial del Espíritu, ¿sí? A salvar nuestro espíritu para poder quedarnos con Dios, porque nos ofrece el regalo de la vida eterna para nuestro espíritu. Entonces le dice, dime qué quieres que haga por ti antes que yo sea separado de tu lado. Elías respondió, quiero recibir una doble porción de tu espíritu. Eliseo respondió, quiero recibir una doble porción de tu espíritu. O sea, Eliseo no le pidió sus pertenencias, no le pidió dinero, no, le pidió que le pasara la bendición de Dios, ¿sí? Y entonces le dijo Elías, perfecto, me agrada que eso es lo que quieras y no cosas materiales, ¿sí? Y le dice Elías, pero si logras verme cuando sea yo separado de ti, te será concedido el don del Espíritu de Dios. De lo contrario, no se te concederá. Y mientras ellos iban caminando y hablando, de pronto apareció un carro de fuego, con caballos también de fuego, que los separó, y Elías subió al cielo en un torbellino. Al ver esto, Eliseo gritó, Padre mío que estás en el cielo, Padre mío que has sido para Israel como un poderoso ejército, gracias te doy, Señor, por poder ver esta obra de tus cielos. O sea, el ver cómo se llevaba Dios a Elías a través de un carro de fuego tirado por caballos de fuego. Después de esto, Eliseo no volvió a ver a Elías para nada. Yo sé que todo esto que les comento no lo creen, o es difícil de creer. Que se abrió el mar fuego, que se detuvo el sol y la luna, y todo lo que ha pasado. Pero sucedió. Porque en aquellos tiempos, yo les he dicho a ustedes, que Dios Padre Celestial estaba preparando su trabajo, su obra, ¿sí? Desde el Génesis, nada más que le fue interrumpida por el mal. Y él podía haber destruido al mal, pero ¿por qué no lo hizo? Porque tiene que dejar claramente que entiendan la creación humana, que por sí solos no van a poder. Por eso es que Dios, porque él simplemente con un acto de los que él tiene, destruye al diablo y lo acaba, y acaba todo, y acaba Adán y Eva y pone a otros, pero no sería eso lo correcto de un gran maestro. Un gran maestro tiene que dejar que la razón siempre se descubra y prevalezca, ¿sí? Después de esto, Elías cruza el río Jordán. Entonces Eliseo tomó su ropa y la rasgó en dos, en señal de aprobación de lo que había pasado, porque en aquellos tiempos rasgaban su ropa de esa manera. Luego recogió la capa que se le había caído a Elías y regresó al Jordán y se detuvo en la orilla. Y acto seguido golpeó el agua con la capa de Elías y exclamó, ¿dónde está el Señor, el Dios de Elías? Apenas había golpeado el agua cuando ésta se hizo a un lado y se dividió, ¿sí? Y Eliseo volvió a cruzar el río. O sea, no solamente el mar muerto fue dividido, Acuérdense que cuando entró también el pueblo de Israel fue dividido, y también cuando el río Jordán, y ahorita también cuando Eliseo lo cruzó, ¿sí? Eliseo entonces cruzó el río, y los profetas de Jericó que estaban enfrente dijeron al verlo, el Espíritu de Dios y de Elías reposa ahora en Eliseo. Ahora él es el profeta. Fueron entonces a su encuentro e inclinándose ante él le dijeron, mira, entre nosotros tus servidores hay 50 valientes, deja que vaya en busca de tu maestro, no sea que el Espíritu de Dios lo haya alzado y arrojado sobre alguna montaña y esté tirado por ahí. O sea que todavía dudaban, ¿no?, de lo que había pasado. Pero él dijo, no manden ustedes a nadie. Sin embargo, fue tanta la insistencia de ellos y la duda, porque no creían, a pesar de lo que habían visto, no creían, y mandaron a investigar si estaba por ahí tirado Elías, y no lo encontraron tirado. Y Eliseo les dijo, se los advertí, ¿sí? Se los advertí. Después de esto, Eliseo ayuda a una mujer que es viuda, ¿sí? Le dice, mi marido ha muerto y usted sabe que él honraba al Señor Jehová. Ahora el prestamista ha venido y quiere llevarse mis 2 hijos como esclavos. Eliseo le preguntó, ¿qué puedo hacer por ti? Dime qué tienes en tu casa. Ella le contestó, solamente tengo un jarrito de aceite. Entonces, ¿qué hizo Elías? Se postró ante el Señor, bendijo el jarro de aceite, y en ese momento le dijo, tráiganme todos los jarros de aceite que tengan por ahí, o los de sus vecinos que se los presten, puesto que Dios los va a llenar de aceite. Y con eso le pagarás
al prestamista, salvarás tu familia y te servirá para vivir. Y efectivamente, eso fue lo que hizo Eliseo, ¿sí? Y así como eso, hizo muchos milagros más, porque ya venía bendito bajo la palabra de Dios y bajo lo que le había dejado Elías a Eliseo. ¿Qué nos enseña esto? Que no hay mejor herencia. O sea, ni el dinero, ni los coches, todo eso se queda, puesto que nuestro corazón en cualquier momento deja de latir, puesto que Dios dice, yo soy dueño de tu parpadear. ¿Qué nos enseña esto? Que no hay mejor herencia que alguien nos lleve al camino de Dios y que nosotros lo aceptemos, que nosotros nos quedamos, nos nazca el interés por conocer a Dios y que entendamos, ¿verdad?, que es para salvar nuestro espíritu. Dice la palabra de Dios que si en una familia existen ateos, pero uno solo se entrega a Dios, por herencia de bendición podrá salvar a los que son ateos. Fíjense nada más. ¿Sí? O sea, es la misericordia del Señor. Por eso es muy importante que aceptemos una palabra de Dios. Que aceptemos cuando alguien nos habla de Dios, cuando alguien nos habla de las Escrituras, que nos pongamos a estudiar, que nos pongamos a investigar. Dejen las drogas, dejen el alcohol, dejen los pleitos, dejen las preocupaciones por hacernos ricos. Todo eso se queda. No tenemos un boleto que nos garantice, ¿sí?, que podemos salvarnos y nada más. No tenemos eso, ¿sí? Tenemos que buscar a Dios para que se salve nuestro espíritu. Es la mejor herencia que podemos tener. Hasta aquí vamos a dejar el tema de la historia de Dios. Vamos a entrar en la próxima martes lo que le pasó a Jonás, que fue otro profeta de Dios, y cómo fue tragado por una ballena y por qué. Y nos vamos a nuestro tema médico, que es, hoy vamos a hablar de un tema muy especial que se titula cáncer, ¿sí? Hoy vamos a hablar de cáncer. Miren, quiero decirles que Dios nuestro Señor hizo nuestro cuerpo para defenderse del cáncer, de las enfermedades, de todo lo que nos ataca. Pero nosotros mismos hemos sido los autores de nuestra desgracia. Antiguamente había menos cáncer, porque todo era más criollo, más natural. Ahora todo es más químico, ¿sí? Todo tiene más sustancias químicas, más preservadores, y todo lo químico va a causar cáncer. Actualmente no hay un solo ser humano, según los estudios que han hecho, las investigaciones que han hecho, no hay un solo ser humano que no tenga el mensaje del cáncer. Todos tenemos cáncer, todos. No hay uno que no lo tenga, todos lo tenemos. El problema es cuando se desarrolla en unos y en otros no. Pero ¿qué es lo que nos causa que nos desarrolle cáncer? Bueno, tabaquismo, alcoholismo, sustancias químicas, alimentos condimentados, alimentos enlatados, el estrés, el enojo, el estar en depresión, la exposición a rayos solares, la exposición a pesticidas, la exposición a sustancias cloradas. O sea, todo nos va a provocar cáncer. Y basta que estemos un poco débiles de nuestro sistema inmunológico, de nuestro cuerpo, para que se desate el cáncer. ¿Sí? Por eso es que muchas veces han escuchado que alguien les dice, pero si estaba bien, la semana pasada estaba bien, y esta semana se empezó a poner muy mal, y falleció de cáncer. Desgraciadamente así es, ¿sí? A veces el cáncer se desarrolla y tarda en matar a la persona. Digo, tarda entre comillas, ¿no? Pero a veces lo mata muy rápidamente. Todos tenemos la señal del cáncer, absolutamente todos. Entonces, ¿qué debemos hacer? Regresar a nuestra vida natural de antes, regresar a comer criollamente, no comer enlatados, no beber refrescos, no usar sustancias químicas. Miren, todos esos productos nuevos que hay ahora enlatados o los refrescos nos provocan cáncer, ¿sí? No fumar, no tomar, no exponernos al humo, al sol, ¿sí? No regar nuestros campos con pesticidas, tienen que deshiervarlo a mano, como antiguamente se hacía. Yo hace muchos años, mi papacito en paz descanse me llevaba al campo y yo fui peón, fui albañil,
y lo digo con orgullo, ¿sí? Y les sé trabajar el campo, les sé trabajar el cemento, gracias a mi padre, ¿sí? Y me llevaba a trabajar al campo, yo me acuerdo que me ponía a deshiervar esos surcos que eran infinitos, ¿no? Que no le veías la salida, y que en todo un día te alcanzaba, cuando mucho, 2 surcos a hacer, pero se deshiervaba a mano. Entonces no se usaban pesticidas para matar la hierba. Los pesticidas son químicos. El otro día yo platicaba con una persona que vende pollo y me decía que en 3-4 meses sacan un pollo. Imagínense nada más, y que le daban un montón de pesticidas, de sustancias químicas, de anabólicos y todo eso, para que pudiera rápido salir. Y por eso ahora los pollos saben a diablos. O sea, bueno, a mí en lo particular no le encuentro ya sabor al pollo. Saben de verdad horrible. Yo creo que ahora ya un perro es más natural que un pollo, ¿no? Pero sí, definitivamente, todo eso trae sustancias, les inyectan sustancias para que crezcan rápido, se desarrollen rápido, y todo eso es cancerígeno. Todo lo que nos rodea en el comercio es cancerígeno. Así que me disculpen las empresas, que me disculpen, pero esa es la verdad. ¿Sí? Todo es cancerígeno. Se han hecho estudios científicos en el que se han detectado muchas sustancias altamente teratógenas, altamente cancerígenas, que producen deformidades en los bebés, que producen mucho daño. Por eso es que hay mucho cáncer. El agua se debe clorar, sí, pero también produce cáncer clorada. Les juro que yo prefiero tener una amiba a tener cáncer. ¿Sí? Total, la amiba me toma un metronidazol y la mato, ¿sí? El parásito. Pero el cáncer no existe cura para el cáncer. Existen tratamientos que lo detienen ciertamente un poco de tiempo. La quimioterapia, la radioterapia, la extirpación quirúrgica. Hay cánceres que están localizados in situ. ¿Qué significa? Que nada más, por ejemplo, un cáncer del riñón, y no se ha propagado a ninguna otra parte el otro riñón ni otro órgano, nada más está en el riñón, bueno, se extirpa el riñón con cáncer, y sí, efectivamente, estamos quitando el cáncer, pero siempre y cuando no tenga metástasis. Más sin embargo, no quiere decir que estamos curados de cáncer, puesto sigue existiendo el mensaje, pues en ese riñón ya despidió a través de la sangre las sustancias cancerígenas, ¿no? Y se pueden desarrollar en otro órgano. La metástasis se refiere en cuanto a lo visual, es decir, que no hay otro cáncer por ahí localizado que salió del riñón, pero a nivel microscópico sigue habiendo la señal de cáncer. Entonces yo quiero decirles a ustedes que de verdad se protejan, se cuiden. Dios nos dio nuestro cuerpo y nos los encargó para vivir bien. Dios hizo nuestro cuerpo para vivir bien, para estar bien, para no sufrir. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios mismo lo dice en su palabra. Su cuerpo es tu templo. Por eso es que no lo debemos ensuciar con el pecado. Desgraciadamente, pues no somos perfectos y a veces caemos, pero tenemos que hacer el esfuerzo por pulirnos, por irnos perfeccionando, ¿verdad? Acuérdense que el gran premio que Dios nos da es que revivamos en espíritu y podamos ver su reino celestial, podamos ver su nueva Jerusalén. Imagínense en espíritu poder contemplar el resplandor de Dios. Imagínense poder ver a Elías, poder ver a Abraham, poder ver a Job, a Jacob, todos ellos, y platicar con ellos. Y la palabra está escrito en la palabra, que así será. Entonces es bien importante, ¿verdad?, cuidar nuestro cuerpo porque es el templo de Dios, pero aparte nos vamos a mantener sanos. Qué bonito es levantarse a otro día, no tener ninguna enfermedad, estar sanos, que no nos duela nada. Imagínense, caer en cáncer es caer en un montón de problemas, un montón de estudios de laboratorio, un montón de martirizarnos. El simple hecho de saber que tenemos cáncer ya es un martirio mental, ¿sí? Porque sabemos que nos vamos a morir. Es un montón de gastos, pero terribles gastos. Entonces, evitemos el cáncer. Científicamente se ha probado que la administración de vitaminas y minerales completas ayudan a evitar un poco el cáncer. Que el tomar mucha agua ayuda a evitar el cáncer, ¿sí? Entonces hay que comprarnos nuestras vitaminas, unas buenas vitaminas y minerales que estén completas, que tengan todos los elementos
que debe de tener, no que estén en pocas cantidades ni pocas vitaminas, sino que esté bien completa, y les va a costar dinero, pero es por su bien, es por nuestro bien. Y hay que tomar mucha agua, entre más pura mejor. ¿Sí? Han encontrado en algunos purificadoras que las sustancias que utilizan químicas para purificar el agua produce cáncer. Y nosotros erróneamente estamos creyendo que estamos tomando un agua pura. Y no es posible. No es cierto. ¿Sí? Entonces tenemos que evitar todo lo que nos va a producir cáncer. También se ha visto en la ciencia teológica que la oración ataca el cáncer. Cuando nosotros oramos profundamente a Dios, ataca el cáncer. Y si es cierto, si la oración enclarece el agua, si la oración ordena nuestras células en el cuerpo, pues yo creo que también nos quita del cáncer. Y acuérdense que la oración es el mejor de los tratamientos médicos que hay. Yo en lo personal, como médico que soy, yo no sé si sea yo bueno o malo, a lo mejor ni soy tan bueno, pero sí he visto cómo la gente se cura con la oración, por el poder de Dios, no por uno. Uno es un simple mortal y un simple instrumento de Dios, pero sí he visto que la oración sana. Sí, sana el alma, sana el espíritu y sana el cuerpo. Se han hecho estudios, métanse a internet, investiguen y verán cómo las células cancerígenas en personas que se les ora se van sanando y sanan. De hecho, conozco incluso pastores que tenían cáncer y han sanado a través de la oración. Pero tenemos que entregarnos profundamente a esto. Ya dejen de pensar en que nada más venimos a vivir 70 años y hasta ahí. Eso no es cierto. Esa es una mentira del diablo. Estamos hechos para vivir eternamente. Estamos hechos para cumplir el propósito de Dios, alabarlo en su reino celestial, ¿sí? En espíritu. Entonces es muy importante que nos protejamos del cáncer y que salgamos adelante con todo esto. Veo la hora porque luego me paso de tiempo. Y salgamos adelante y le pidamos mucho al Señor nuestro Dios que nos ayude. Yo entiendo que las tentaciones son terribles, ¿no? Porque el diablo así trabaja, a través de la tentación, y nos hace fumar, y por eso es que el cigarro, cuando alguien está fumando, pues nos huele sabroso, y hasta babeamos, ¿no? Por un cigarro, pero es el diablo el que hace eso. Y cuando estamos tomando, lo mismo sucede, ¿no? Tan horrible que es el alcohol, sabe horrible. Bueno, yo en los tiempos en los que yo no me había dedicado a Dios, yo tomaba y fumaba y tantas tonterías que yo hacía, y ahora, de verdad, huelo eso, el alcohol, lo pruebo y digo, no hombre, o sea, ¿cómo podía yo meterme esto a mi cuerpo? O sea, definitivamente no cabe duda que el diablo es el Dios del engaño, es el Dios de la maldad, es el Dios que nos quiere que nos llevemos, que nos vayamos con él, porque él ya no está perdonado. Sí, él es de todo los humanos que existimos sobre la faz de la tierra, de todos los espíritus que hay, él no está perdonado por Dios. ¿Sí? Entonces él quiere llevarse a cuanto ser humano se pueda llevar. Entonces cuidémonos del cáncer. La enfermedad, todas las enfermedades también tienen que ver a veces con nuestro sistema espiritual. Sí, yo he encontrado gente que se la pasa enojándose, se la pasa deprimiéndose, se la pasa siempre molestándose con su prójimo y terminan con enfermedades graves como el Parkinson, como el cáncer, ¿verdad? Las embolias, como los infartos, ¿sí? Incluso con problemas en la piel o con locura, ¿sí? Nabucodonosor, que era un hombre que vino y maltrató mucho al pueblo de Israel, ya les platiqué de él, pues terminó loco y terminó creyéndose un animal y dice la historia de Dios que andaba caminando como animal y lo tenían que tener amarrado con una cadena. Imagínense, ¿sí? Que era un rey prepotente, orgulloso, soberbio, que con simplemente la mirada podía matar a alguien o indicar que mataran a alguien. Imagínense cómo terminó. Busquemos mejor el camino de Dios para nuestra salvación, para la salvación de nuestros hijos, nuestros familiares, y pidámosle a Dios con fuerza que nos ayude a luchar en este mundo lleno de maldad, que nos ayude a luchar contra las tentaciones, contra todo lo malo, porque es bien difícil. Estamos en un terreno en el que es bien difícil, pero créanme que se puede. Cuando empezamos a entrar al camino de Dios y le oramos y le cantamos y escuchamos su palabra, hagan la prueba y verán cómo les nace amor tremendo por Dios y terminan llorando, desfalleciéndose.
entregando su alma, su cuerpo, su espíritu al Señor, porque es el único que merece la honra y es el único que nos va a salvar. Ni el dinero, ni las pertenencias, ni nada nos va a salvar. Obviamente tenemos que seguir un camino, tenemos que trabajar, todos tenemos una profesión, los que no tienen una profesión. Para mí tanto es un profesionista, un médico, como un carpintero, como un albañil, como un yesero, como un ponepisos, como una persona que vende taquitos. Para mí todos son profesionales. Porque a ver que me pongan a mí a hacer taquitos, o a ver que me pongan a mí a construir o poner un piso, no lo voy a saber hacer. Todos somos especialistas en algo. Si tenemos que trabajar, tenemos que sobrevivir, pero encomendándonos al Señor, buscando el reino de Dios para salvar nuestro espíritu. Entonces, pues resumimos, ¿verdad? Eviten, por favor, cualquier situación que les provoque cáncer, que les provoque que se les desarrolle cáncer. Todos tenemos ya el mensaje del cáncer y es muy fácil que se nos desarrolle. Y en la actualidad, con todo lo químico que tenemos, con todos esos rayos solares tan fuertes que hay y todo eso, estamos peor en riesgo. Evitemos todo eso, volvamos a los invernaderos, volvamos a sembrar nuestra semilla criolla, volvamos a tener nuestras gallinas que nos den huevitos criollos, volvamos a hacer todo como era antes para evitar que nos dé cáncer. El mayor porcentaje que nos produce cáncer son las sustancias químicas de los alimentos y los conservadores. Todo eso que tienen en los refrigeradores en conservación, para que se conserve, le ponen sustancias que son conservadores, pero debían de ponerle más adelantito, produce cáncer. Pero no lo hacen porque les importa más ganar que lo que están matando. Pues muchas gracias, eso es todo por hoy. Quiero agradecer a mi compañera Venecia, a mi compañero Alejandro, al licenciado José María, dueño de esta empresa, pero sobre todo a usted que nos escucha y nos sigue. Gracias por sus comentarios. El teléfono es 247-47-1-6075 para cualquier duda que tenga. Mi consultorio está abajo de Coppel, para quien guste una consulta sin costo alguno, con toda confianza. Eso es en lo que yo puedo ayudar, porque eso es lo que hago, ser doctor. Entonces los ayudo con darles la consulta sin costo alguno. Y bueno, pues cualquier duda que tengan, comuníquense con nosotros. Y pues les deseo que tengan una noche maravillosa en compañía del aroma y la presencia del Espíritu de Dios Todopoderoso y de su Hijo Jesucristo. Gracias y buenas noches. Nos vemos el jueves que viene. Hasta la próxima. Radio Informativo Huamantla presenta Pláticas médicas con el Dr. Miguel Ángel Gutiérrez Suárez. Escúchanos en www.huamantla.org, en Twitter, @Huamantla, y en Facebook, Huamantla Impreso, la radio hablada de Huamantla.